Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente que usted se haya podido disponer para conectarse y aprender de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar orando en esta mañana, sábado, para que sea Dios el que nos dirija por su Espíritu y nos haga entender por su palabra cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y soberano, Dios que controla y que gobierna. Gracias, mi Dios, por tu poder sobre nuestra iglesia, sobre nuestras vidas. Permítenos, Señor, cada vez más entregarnos a tu señorío. Y, Señor, hoy acudimos temprano a tu palabra para descubrir, Señor, las verdades que hay en ella, para que el Espíritu nos guíe, nos persuada, Señor, de nuestro mal caminar, de nuestro mal pensamiento, de cómo iglesia y como personas, como cristianos estamos actuando, reflexionar, Señor, y actuar en sabiduría, según, Señor, como tú dispones que nosotros actuemos. Así, Señor, venimos en arrepentimiento y con un corazón humilde, abierto, para que tu palabra sea expuesta a nuestros corazones. En Cristo Jesús te pedimos todo ello. Amén y amén. Hermanos, nuevamente vamos a continuar con la secuencia de hechos. Así que vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 13. Si tienes Biblia en mano, tráela para que también puedas leerla personalmente desde la misma palabra del Señor. Y vamos a tener el día de hoy un tema conocido, pero realmente interesante. Cada vez que se ve, se aprende nuevos principios, nuevos conceptos. Hay decisiones sencillas, misiones sencillas, pero también misiones muy complejas, según la necesidad que se tenga. Hay, por ejemplo, una misión muy casera, muy familiar, que es la de preparar el desayuno de cada día. Y a veces la madre está preparando el desayuno, pero ocurre una necesidad. No hay pan, hay que ir a traer el pan. Así que la madre va a preparar el desayuno, va a cumplir con su misión, pero tiene que satisfacer la necesidad del pan faltante. Y eso lo va a hacer a través de enviar a uno de sus hijos a comprar el pan que se necesita. ¿A quién va a enviar? Supongamos que hay dos hijos. Bueno, va a enviar al más apto. ¿Ya qué me refiero con el más apto? En realidad comprar pan no necesita muchos requisitos, pero quizás uno esté despierto y el otro esté durmiendo. Y si se necesita con urgencia, lógicamente el más apto en ese momento será el que ya está despierto. Así que, aunque es una decisión sencilla, una decisión muy casera, hay una necesidad y hay una misión que la madre tiene que cumplir para preparar el desayuno. Quizás en el trabajo también hay diferentes necesidades. La empresa necesita ser más rentable y generalmente se desarrollan proyectos. Entonces, la misión es hacer un proyecto que haga que la empresa sea más rentable. Pero la empresa no lo hará sola como una entidad, sino que para ese proyecto va a demandar a uno de sus empleados. Es decir, la misión de la empresa lo hará a través de uno de sus empleados. ¿A quién de sus empleados va a elegir? Bueno, al más apto, quizás al que ha tenido mejor desempeño en los últimos años, al que ha mostrado mayor esfuerzo, a ese va a elegir. En el Estado también ocurren necesidades. Hoy por la pandemia, el Estado ha tenido la necesidad de comprar mascarillas para abastecer a instituciones públicas. Así que la misión está clara. Tengo que comprar mascarillas y el Estado va a satisfacer esa necesidad a través de una empresa. Por lo tanto, él envía una licitación y ve quién es la empresa que cumple con los requisitos y que tiene una mejor oferta para el Estado. Esa es la empresa que será la más apta para abastecer al Estado. Entonces, en distintos aspectos de nuestra vida, desde lo más casero, en el trabajo, hasta en niveles de jerarquías o de decisión, como puede ser el Estado, hay una necesidad, hay una misión, y esta misión se cumple generalmente a través de otros, pero siempre este otro es el más apto para dicha misión. El Espíritu Santo va a actuar de la misma o de una forma parecida. Hay una necesidad, un mundo sin el Evangelio de Cristo, un mundo, personas que aún no conocen del sacrificio del Señor, de su condenación y de la salvación eterna. Y el Espíritu Santo tiene una misión aquí. Nos dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu
lo hará a través de una de sus iglesias locales. Pero ¿cuál será la más apta? ¿Cuál será la que está preparada? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los tres primeros versículos del capítulo 13 de Hechos nos habla sobre una iglesia, la iglesia de Antioquía, que ya la hemos visto en semanas anteriores. Pero aquí no vamos a ver el por qué es necesario hacer misiones. Acabamos de tener también conferencias misioneras y esto debería ya estar en nuestra mente, la urgencia y la necesidad de hacerla. Pero hoy quiero enfocarla en cuáles son los requisitos de una iglesia para ser apta, para que el Espíritu Santo la elija para el cumplimiento de su misión. Así que, hermano, quiero que lo tengas muy presente, porque la misión del Evangelio es del Espíritu Santo, pero así como la madre necesita de un hijo apto y dispuesto, así como una empresa necesita de un empleado esforzado que ayude a un proyecto para que sea rentable, así como el Estado necesita una empresa que le pueda cubrir sus necesidades de mascarillas, igualmente el Espíritu Santo necesita de una iglesia y de hombres preparados para cumplir con la misión del Espíritu Santo. Vamos entonces a abrir Hechos capítulo 13 y vamos a proyectar una diapositiva para poder guiarnos en la enseñanza. Lo he titulado el día de hoy a esta enseñanza, Una misión de lo alto. La iglesia de Antioquía va a ser el modelo de misiones, donde vamos a aprender grandes principios. Y Hechos capítulo 13 comienza diciendo lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Y hace referencia a esta iglesia, la cual va a ser nuestro modelo de misiones para esta enseñanza, de la cual vamos a aprender muchísimo. Así que vamos a hacer un recuento rápido de cómo se formó la iglesia de Antioquía. Recordemos que la iglesia de Jerusalén, ahí se había centrado el evangelio, el crecimiento, el boom evangelístico había sido en Jerusalén. Sin embargo, el Espíritu Santo y la misión del Espíritu Santo era mucho más el alcance que tenía más allá de Jerusalén. Por lo tanto, va a permitir una persecución. El motivo, después de que Esteban fuese dado a muerte, y uno de los que estaba ahí sabíamos que era Saulo de Tarso. En Hechos 8:1 podemos ver esta persecución, cómo se comienza. Producto de esta persecución es que muchos van a escapar, van a ser esparcidos. Hechos 11:19 nos muestra esto. Y algunos van a llegar a diferentes lugares. Algunos llegarán a Antioquía. Antioquía va a ser una ciudad gentil, una ciudad donde básicamente no hay judíos. Va a ser la primera iglesia gentil, y esto lo habíamos visto 2-3 semanas atrás. Así que desde Jerusalén, esparcidos por una persecución, básicamente esta persecución impulsada y asediada por Saulo, hace que los esparcidos lleguen hasta Antioquía. Ahora, hay una necesidad porque Antioquía comienza a crecer y esto llega a oídos de la iglesia de Jerusalén, que en Antioquía también habían escuchado el Evangelio y muchos se estaban convirtiendo a la palabra del Señor. Es por eso que la iglesia de Jerusalén reacciona y envía a un hombre preparado, a Bernabé. Ahora Bernabé llega, se alegra de la situación que viven porque el Evangelio tenía cabida en la iglesia de Antioquía, en la ciudad de Antioquía, donde ya no eran judíos solamente los alcanzados, no eran judíos griegos los alcanzados, sino eran gentiles, y el evangelio del Señor seguía propagándose por las diversas tierras. Pero era tanto el crecimiento que Bernabé ya quedaba un tanto limitado. Es por eso que Bernabé se acuerda que en Chipre estaba Saulo de Tarso. Saulo, el que comenzó la persecución y que luego tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, él mismo comienza a ser perseguido en Damasco, luego huye a Jerusalén y en Jerusalén también comienza a ser perseguido y los apóstoles le ayudan para que vaya hasta Chipre, de donde él era inicialmente. Así que desde ahí va a traer a va Bernabé
y llama a Saulo de Tarso para que comienzan la obra misionera en Antioquía. Disculpen, no es Chipre, es Tarso, ¿ok? Tarso. Entonces, Saulo y Bernabé van a iniciar el evangelio, el fundamento de la doctrina de los apóstoles en Antioquía. Van a enseñar la palabra del Señor, van a fundamentar la fe de los convertidos, y esto es algo realmente paradójico, en donde Saulo, que había comenzado la persecución en Jerusalén, y producto de esta persecución, los esparcidos llegaron hasta Antioquía, y en Antioquía se desarrolla una iglesia. Ahora Saulo es el que va a dar crecimiento a esta iglesia a la cual inicialmente había perseguido. Así es la mano del Señor. Y Saulo ahora va a perfeccionar a los santos de Antioquía. Entonces vemos claramente dos iglesias, Jerusalén, Antioquía, que tenían mucha relación entre ellos, mucha relación entre sí. Pero en Jerusalén va a ocurrir algo, va a haber una hambruna, y esto lo vimos en el capítulo anterior. Esta hambruna va a llegar a oídos de Antioquía a través de uno de sus profetas. Así que los hombres de Antioquía quieren ser generosos con lo de Jerusalén. Lo de Jerusalén habían alimentado espiritualmente a Antioquía, y ahora los hombres de Antioquía quieren ayudar a Jerusalén a superar esta crisis de hambruna. Así que hacen una colecta y a través de Saulo y Bernabé envían sus ofrendas a Jerusalén. Mientras esto sucedía, ocurre la persecución de Herodes, que lo vimos en el capítulo anterior. Jacobo es dado a muerte, Pedro es encarcelado, luego es liberado. Y luego de esta persecución, Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Básicamente ya Bernabé y Saulo pertenecían a la iglesia de Antioquía, ya no tanto a la de Jerusalén, aunque había, como mencionábamos, una relación muy, muy íntima entre estas dos iglesias. Así que vemos entonces en Hechos 12:25 que Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio en Jerusalén, volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora Juan Marcos se añade a la misión de ir a Antioquía a fundamentar la fe de los recién convertidos. Entonces, es esta la iglesia de Antioquía, la iglesia a la cual vamos a hacer mención, la iglesia la modelo, que nos va a ayudar a entender los conceptos y los principios que debe tener una iglesia para ser una iglesia misionera. Es así que la parte B dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estos hombres se mencionan aquí y se mencionan que eran profetas y maestros. Vemos en el verso 11, en el capítulo 11, verso 26 de Hechos, que el fundamento del crecimiento de esta iglesia de Antioquía había sido la palabra de Dios. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y esto lo vamos a ver con mayor profundidad en breve. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El fundamento de esta iglesia, el crecimiento de esta iglesia había sido porque estaban expuestos a la palabra del Señor, porque Bernabé y Saulo fueron para hablar la palabra del Señor. Quizás aquí aparece un concepto o la palabra profetas que nos puede causar un poco de revuelo en la mente. Más entendemos el término de maestro. Pensamos que el profeta solamente era del Antiguo Testamento, y también se menciona aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Sin embargo, ya no tiene las mismas funciones del profeta del Antiguo Testamento. Si bien en algunas ocasiones se le revelaba espiritualmente algunas cosas sobre el futuro, como la hambruna, en el cual también un profeta habló a la iglesia de Antioquía, no era su misión principal, sino que su misión principal era la de hacer una revelación más práctica. Los apóstoles daban una revelación doctrinal, y lo que hacían los profetas era hacer una revelación más práctica. Así nos dice 1 Corintios 14:13, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De esta manera vemos que una de las funciones de los profetas del Nuevo Testamento, de inicio de la iglesia primitiva, era ministrar la palabra, exponerla y aplicarla para el crecimiento de la iglesia.
Esto es básicamente la función del maestro hoy en día también. Y aquí hace esta distinción, profetas y maestros. Claramente vemos entonces a estos dos tipos de dones dados por el Espíritu Santo. Efesios 2:20 dice, edificados la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuevamente hace mención a profetas como el cimiento de la iglesia primitiva sobre el cual se edifica la iglesia, profetas y maestros. Y esta es una alusión muy clara a una enseñanza, tanto doctrinal como práctica. El liderazgo, estos hombres eran líderes de la iglesia de Antioquía, debe estar centrada en la enseñanza de la palabra del Señor. Pero también vemos un liderazgo múltiple, un liderazgo compartido, no solamente a uno, dos hombres que es el que enseña la palabra de Dios, como generalmente puede suceder en algunas iglesias. Gracias a Dios tenemos más de un pastor y más de un maestro en nuestra iglesia local Jesús Redentor. Y esto es un liderazgo compartido. Estaban muchos hombres y aquí se menciona a 5 de ellos. Bernabé, que ya conocemos, se lo nombra primero posiblemente porque fue el que dio la base de la fe en la iglesia de Antioquía. Simón, Lucio y Manaén, posiblemente porque fueron fruto de la labor en Antioquía. Y por último, Saulo, porque no fue ni fruto de esta obra, tampoco fue enviado desde Jerusalén, sino que fue tomado como apoyo por Bernabé cuando él estaba en otro lugar, no estaba en Jerusalén. La iglesia, entonces, vemos aquí un principio. El primer principio que quiero destacar, una iglesia, si quiere llegar a ser una iglesia misionera, principalmente tiene que ser una iglesia sólida en la enseñanza, en la doctrina, en una doctrina que sea aplicada, un liderazgo que crezca firme en la palabra del Señor, no solamente para ellos, sino para con la congregación. Esto es lo que tenemos que tener en mente. Esta iglesia había crecido de tal manera porque se habían fundamentado, porque estaban firmes, porque su enfoque era la palabra del Señor y solamente la palabra del Señor es la que da crecimiento. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la que es en Cristo Jesús. Vemos que es la palabra de Dios la que trae salvación. En 2 de Timoteo también 4:1-2 le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es una urgencia, una necesidad. Es vitalidad que una iglesia predique la palabra y solamente la palabra del Señor. Pero ¿por qué tanto énfasis en la palabra del Señor? Lo vamos a resumir con un solo versículo de la Biblia. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay más. Es solamente la palabra la que puede traer conversión y convicción al pecador y al cristiano. No hay nada más que pueda convertir a una persona. Hay psicologías que pueden ayudar, hay palabras de ánimo que pueden ayudar, hay experiencias transmitidas que pueden ayudar para no infringir en el mismo error, pero solamente la palabra del Señor, la exposición a ella puede hacer que una persona sea salva, se convierta y su vida gire totalmente para la gracia y gloria del Señor. Una iglesia debe ser expuesta, llevada y guiada por la palabra y a través de la palabra del Señor. Este es el primer principio que aprendemos, pero no solamente es una iglesia que enseñe, que tiene estos dones, sino también que capacita. Aquí encontramos a hombres como los que nombramos Bernabé, Saulo, Lucio, Manaén y Saulo, que eran hombres capacitados divina y humanamente. ¿Y por qué digo este doble concepto, tanto divino como humanamente? Porque son dones y los dones vienen del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11 nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones según como Él quiere, pero también hablo de humanamente, porque no solamente está la capacidad de ser un buen maestro, sino que hay que desarrollar esa capacidad también, este don sobrenatural que Dios nos ha dado. Y es en la preparación, en el desarrollo del don, en el que vamos a poder usar correctamente la herramienta,
el don que Dios nos ha dado. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, en donde Pablo nuevamente le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que utiliza, traza bien la palabra de verdad. Es por eso que necesita profundizarse en la palabra del Señor, sobre todo los maestros, sobre todo aquel que expone la palabra, porque debes llevarla para el enriquecimiento de la congregación, para que la iglesia entienda las profundidades de la verdad del Evangelio y de la palabra de nuestro Señor. Se debe extraer la riqueza de las palabras para que, guiados por el Espíritu, se pueda edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor, el Espíritu Santo, capacita divinamente, pero también está en el deber humano prepararse sabiamente para ser guiados correctamente por el Espíritu del Señor, para enseñar y edificar y levantar nuevos líderes, nuevos maestros que sigan este camino de la prédica, de la palabra y de la exposición fiel de ella. Vimos este primer principio entonces, que una iglesia misionera es la que fundamentalmente está basada y tiene un fundamento sólido en la enseñanza y la doctrina del Señor. Y dice que estos hombres no solamente tenían dones, sino que ministraban estos al Señor y estaban ayunando. Aquí vemos dos conceptos, ministrar y ayunar. Ministrar viene de desempeñar un cargo público, posiblemente de aquí derive la palabra liturgia, que es dar un culto público, pero vamos a quedarnos con un significado de ministrar. Ministrar es servir. Y si bien primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuestro don está para edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo es la persona, es la iglesia, es cada hermano. Por lo tanto, nuestro deber está en edificar a nuestro hermano, en ministrar a nuestro hermano. Sin embargo, Hechos 13:2 nos da la otra parte de la moneda. Nos hace ver sobre quién directamente estamos ministrando. Y esto es que estamos ministrando y estamos sirviendo al Señor. Y es como constantemente se tiene la autoridad en el trabajo, es nuestro jefe, la autoridad en la casa son nuestros padres, pero la autoridad superior siempre es Dios. Igual, ministramos y servimos al prójimo, pero sobre todo ministramos y servimos al Señor. Y este enfoque de servicio va a evitar algunas tentaciones, evitar caer en un humanismo que nos tiente a hablar conforme lo que la gente quiere oír, y esto vemos mucho hoy en día, pero también nos puede llevar a no caer a otra tentación que es el desánimo. Cuando vemos que quizás son pocos los que tienen alcance a la predicación de una persona, puede causar cierta sensación de desánimo y hacer que nuestro ministerio cada vez se vuelva más débil. Sin embargo, cuando vemos que ministramos al Señor, nuestro ministerio se fortalece mucho más, sabiendo que aunque sea uno el que se edifica, lo hacemos en el servicio al Señor. Y por lo tanto, nuestro ministerio, nuestro servicio va a ser mucho más sólido y con mucha más convicción. Por lo tanto, vemos aquí un trabajo delante de Dios. Como nos dice 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo, en Cristo. Esta es la identidad que tenemos que tener. Según Corintios nos ayuda entonces a entender esta gran verdad que ministramos y tenemos que tener presente que nuestra audiencia primaria es el Señor. Pero también nos habla de ayunar. Y esto puede ser un ayuno programado y no programado. Y aquí lo vamos a entender. Cuando hablamos de que estaban ayunando, hablamos de una práctica de estos líderes de la iglesia de Antioquía, una práctica que ellos desarrollaban juntamente con su servicio. Y esto habla que no solamente se esforzaban en enseñar correctamente, diligentemente la palabra del Señor, sino que tenían fervor para con Dios, una intimidad para con Dios, delante de Dios. Una vez escuché una hermana que hablaba de su
esposo que era pastor y que decía, y seguramente nuestros pastores también lo han vivido, que tenía que predicar esa mañana. Ya había elaborado durante la semana lo que iba a predicar, pero el domingo en la mañana, siempre como una práctica, se levantaba a dar una revisión final, una reflexión final sobre lo que iba a exponer ese día. Y a veces solía ser tan intenso que se olvidaba del desayuno. Ahí es un ayuno no programado, en donde el ayuno está ligado al servicio y al ministerio íntimo y relacionado con el Señor, en esa pasión que nos puede unir, y aún nos podemos sacrificar el tiempo de comida por tener un sacrificio para edificación correcta de la iglesia. Pero también puede haber ayunos programados, como el que a veces hacemos nosotros en la iglesia, con un propósito específico para orar por algo en específico, y esto también es bueno y debe ser por una petición especial. Y esto nos ayuda a entender otra cosa, y el segundo principio: una iglesia que quiere ser misionera tiene que ser una iglesia primariamente entregada al servicio del Señor. Vimos entonces que tiene que ser una iglesia entregada a la enseñanza, y aquí una iglesia entregada al servicio del Señor. Vamos avanzando en la segunda parte del verso 12 y nos dice que entonces en medio de allí dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Quizás este es uno de los versos en donde vamos a encontrar mucha riqueza y muchos principios. Dijo entonces el Espíritu Santo va a comenzar a hablar en una iglesia que está fundamentada en la palabra del Señor, para que no sea cualquiera que se levante a predicar, para que no se generen falsos maestros, sino que sea una iglesia firme, y también una iglesia que tenga obreros que están dispuestos al servicio. Y es ahí donde el Espíritu Santo puede hablar. Y lo que va a decir el Espíritu Santo es, primero, apartarme, y menciona a Bernabé y a Saulo. El apartarme es una palabra que involucra autoridad, porque lo habla como un imperativo, pero también lo habla como una prioridad. Pues se puede también traducir como apartarme ya. Esto habla de una urgencia, y es porque el Espíritu Santo ya decidió y quiere que la iglesia lo aplique. Habla entonces con autoridad porque el Espíritu Santo es Dios y porque su palabra tiene que ser cumplida, pero también lo habla con prioridad, con urgencia. Y vemos que selecciona a dos hombres, a Bernabé y a Saulo. Aquí vemos que él es soberano para elegir a quienes quiere, y es específico, no es ambiguo, ya está determinado. El Espíritu Santo especificó quién y quién debía ser separado para la obra del ministerio. Es de esta manera entonces que es cuando actúa el Espíritu Santo. Actúa con autoridad porque es Dios, actúa con prioridad porque es momento de actuar, actúa soberanamente, pero también actúa especificando y no siendo objeto de confusión para su iglesia, sino más bien de determinación. Los líderes de la iglesia entonces aquí, que son llamados, son justamente los que estaban involucrados en la obra, y son justamente los que habían dado el fundamento a la iglesia de Antioquía: Bernabé y Saulo, posiblemente los hombres más destacados con mayor responsabilidad dentro de la iglesia de Antioquía, y es a los mejores elementos a los cuales el Espíritu Santo va a escoger. Esto entonces nos llama a una reflexión, que posiblemente los mismos que estén orando para que la iglesia tenga un avivamiento, tenga un despertar, sean quizás los mismos que puedan ser elegidos. Puede que sí, puede que no, pero hay que estar prestos a lo que el Espíritu Santo pueda decir y revelar. Pero esto nos va a llevar a una palabra, la palabra tan conocida como el llamado. El Espíritu Santo es el que los había llamado a Bernabé y a Saulo. Y aquí vamos a ver algunos principios muy rápidamente. Y es que el primero de ellos es que descarte el autollamado. No es que uno se levanta diciendo que quiere ir a tal lugar o que quiere ser el que sea enviado, porque dice aquí la Escritura que es el Espíritu Santo el que los había llamado. Aquí también descarta que sea la iglesia la que
llame a la persona, sino que es el Espíritu Santo la que designa soberanamente y con autoridad. Y él dice el momento de urgencia. Segundo principio, pero no es que cualquiera puede, entonces, que el Espíritu Santo me habla personalmente y se tiene el llamado. No, sino que más bien el llamado actúa a través de los líderes de la iglesia local. Y así es, aquí había profetas y maestros, y posiblemente el Espíritu Santo lo dijo a través de estos profetas. Aquí se los reveló. Y hoy en la actualidad no tenemos los profetas, tenemos pastores que son nuestros líderes de la iglesia, a los cuales el Señor les va a indicar cuándo es el momento oportuno y a quién tiene que elegir el pastor para cumplir con un llamado específico. Y no solamente hablamos de hacer las misiones, si bien es el foco actual, sino que también dentro de los ministerios que tenemos como iglesia, siempre es el Espíritu Santo el que determina y es los líderes de la iglesia los que tienen que estar sensibles a escuchar para saber a quién el Espíritu Santo está llamando y está eligiendo. Es por eso que es el Espíritu Santo el que elige y el que va a hablar a su iglesia a través de sus líderes, y los líderes tienen que sabiamente en oración saber a cuál de los hermanos el Espíritu está llamando. Pero este llamado no es a cualquier hombre, sino es a hombres fieles como era Bernabé y Saulo, parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía, fieles en la palabra, fieles en el servicio. Y esto habla de obreros probados y experimentados, tanto en la exposición y en la fidelidad a la palabra, como también en el ejercicio de sus dones, en el servicio, en la edificación del cuerpo, pero que también ya habían levantado a otros para su reemplazo. Ellos no sabían que era el momento, ellos también estaban orando y el Espíritu determinó que sea Bernabé y Saulo, los mejores elementos de la iglesia de Antioquía, pero Bernabé y Saulo ya habían preparado, y aquí se nombra a otros 3 que estarían a cargo de la iglesia de Antioquía. Entonces, vemos aquí otro principio, que Dios también va a llamar para la obra misionera a hombres fieles a la palabra y al servicio, que estén activamente ejerciendo sus dones y levantando a otros también en la enseñanza y en el servicio. Pero esto no ocurre sino en el tiempo del Señor, en el tiempo correcto. En Hechos 9:15 nos dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esto haciendo referencia a Saulo, cuando Saulo recién se había convertido en Damasco. Pero algunos pensamos que Saulo automáticamente, después de su conversión, fue el gran misionero. Automáticamente hizo su primera obra misionera, su primer viaje, y no es así. Desde su conversión en Damasco hasta este momento, en Hechos capítulo 13, transcurrieron aproximadamente 12 años para que recién emprenda su viaje misionero, para que recién cumpla cabalmente el llamado de apóstol a los gentiles. Y a veces tenemos mucha premura, pero Dios aún nos está capacitando y aún quiere ver nuestra fidelidad y que nuestra fidelidad sea comprobada. Y Saulo había sido llevado a su ciudad natal, pero aún tenía que desarrollar ciertas características que ahorita no es objeto de estudio, pero que el Señor lo estaba llevando para que tenga en el momento oportuno, 12 años después, recién fue el momento correcto para el Señor y para que emprenda el primer viaje misionero y para que esparza el Evangelio a los gentiles. Es por eso que tenemos que tener cautela, sabiduría, sobre todo el liderazgo de la iglesia, a los cuales el Espíritu Santo hablará para escoger a hombres fieles en el tiempo correcto. Y este es otro principio que vemos, una iglesia preparada para escuchar al Espíritu Santo del Señor. Y vemos entonces en el último versículo que vamos a analizar en esta mañana, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces la iglesia comienza a obedecer, ayunando y orando. Y aquí habla que esto no era porque tenían dudas de qué era lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, sino era para garantizar o el deseo de que la misión tenga éxito.
Así, también impusieron las manos para identificarse con esta causa misionera, para confirmar a estos hombres que iban de parte de la iglesia de Antioquía, pero también los despidieron, y esto se puede traducir como los dejaron libres, y esto habla ya de una autonomía. No necesitaban ya recurrir en cada momento a la iglesia de Antioquía para decir qué o qué no van a hacer en la iglesia o en las iglesias que iban a fundar. ¿Esto por qué? Porque estos hombres ya era comprobado su fidelidad a la palabra y al servicio. Por lo tanto, tenían que ser independientes prácticamente desde el primer día en que se fueron. Pero lógicamente también volvieron a la iglesia en Jerusalén a dar alguna charla de todo lo que había concernido su viaje misionero. Y esto era parte también de que la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre de todo, de donde todas las iglesias habían salido principalmente. Y vemos entonces aquí otro principio, una iglesia que ya está preparada para obedecer y para enviar. Una iglesia que anteriormente estuvo preparada para escuchar la voz del Espíritu Santo y ahora está preparada para obedecer, para enviar a los que el Señor había elegido en el momento adecuado. Y esto nos lleva a tener un cuadro final de resumen de este pasaje y a lo que nosotros estamos estudiando en esta mañana. ¿Cómo podemos ser una iglesia o cuáles son los requisitos de una iglesia para que sea elegida soberanamente por Dios, para que cumpla su obra, para que cumpla su misión de llevar el Evangelio? Primero, basada en la palabra, también entregada al servicio, preparada para escuchar la voz del Espíritu y preparado para obedecer y para enviar. Pero aquí vemos que es el Espíritu el que capacita, porque Él es el que da dones de profetas y maestros, y es la iglesia la que va a aplicar para edificación, pero es el Espíritu el que capacita, es el Espíritu el que elige a quién y en qué momento, es el Espíritu Santo el que va a dirigir, el que va a guiar, y solamente la iglesia lo que hace es obedecer, y es el Espíritu Santo el que garantiza el éxito de su misión, porque las misiones es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuevamente estará fundamentada en la palabra y porque el Espíritu Santo dará los tiempos correctos de edificación. Vemos entonces que la iglesia tiene responsabilidad. La misión es del Espíritu Santo. Hablamos que la misión es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el misionero que convencerá al mundo de pecado, de justicia y también de juicio. Pero lo hará a través de su iglesia local, y tendrá que elegir cuál es la iglesia local que está preparada para tal misión. Así como una madre elige a un hijo para ir a comprar el pan, así como una empresa elige al mejor trabajador para hacer un proyecto, así como el Estado elige a la mejor empresa para que lo abastezca, el Espíritu Santo elige a la iglesia más apta, más capacitada para cumplir con su misión de llevar el Evangelio y de persuadir al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Quiero terminar con este último verso que nos llama también a la reflexión final. Mateo 9, 37 y 38 nos dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Parece un tanto desalentador estas palabras que inicialmente dice Jesús. La realidad es que los obreros son pocos. Es algo que no va a cambiar, que fue desde el primer momento y que va hasta el día de hoy. Esto no cambia. Sin embargo, la reacción no tiene que ser de pesimismo ni negatividad. Por el contrario, esto nos debe llevar a tener un fervor en oración delante de Dios. Dice el Mateo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y era lo que esta iglesia de Antioquía hacía. Apasionada, orando, dependiendo de Dios,
pero mientras tanto edificando a su iglesia. Y cuando el Señor llamará a algunos, ya hay otros hombres preparados para también construir a la iglesia que es dejada por otros. Porque no solamente es enviar para edificar y construir en otro lugar, dejando a la intemperie la iglesia inicial. Es por eso la labor que tenemos que tener como iglesia, basado en la palabra, intensificado en el servicio, para que sea una iglesia preparada en escuchar y en obedecer. Y si bien esto primariamente recae en nuestro liderazgo, en nuestro pastorado, pero no solamente es una labor de ellos, sí será a través de ellos en el cual el Espíritu Santo determine quiénes y en qué momento soberanamente. Y tienen que estar aptos para escuchar y aptos para obedecer. Pero no solamente son ellos, sino es todo el cuerpo de la iglesia. Los líderes tienen el deber de enseñar y de preparar y edificar y levantar a otros hombres. Pero ¿qué si los hermanos y la iglesia no quieren escuchar y no quieren crecer en la palabra? Los líderes son los entregados primeramente al Señor y el servicio con pasión y entrega. Pero ¿qué si los hermanos no tienen esta misma convicción? Los líderes de la iglesia, nuestro pastorado será a quienes el Espíritu Santo les diga en qué momento y a quienes tienen que estar sensibles a escuchar la voz del Espíritu. Pero ¿qué si el Espíritu no habla porque no hay a quien elegir? Y si los líderes y si los pastores deben estar dispuestos a enviar en el momento en que el Espíritu determina. Pero ¿qué si no hay quien reemplace a estos posibles enviados? En la iglesia de Antioquía sí las había. Los líderes primeramente, nuestros pastores primeramente, pero es un llamado como iglesia a reflexionar. Siempre decíamos un despertar, siempre decíamos seguir creciendo como obra, pero ¿cómo actuamos como parte de esta obra? A veces decimos que tenemos que ser partícipe de la obra misionera, orando, dando y algunos yendo. Pero no solamente tenemos que aportar, sino ser parte de, identificarnos con la obra desde ya. Quizás nos falta construir, no sabemos los tiempos del Señor, pero aprovechemos a los maestros y a los pastores que tenemos en nuestra iglesia local. Son bendición de Dios para edificar al cuerpo de Cristo, para que levantando nuevos obreros y nuevos siervos se siga la cadena del discipulado, de la edificación, y el Señor nos pueda elegir como iglesia local, Jesús Redentor, para seguir expandiendo su obra, su ministerio, porque las misiones es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la misión suya. Hermanos, vamos a orar para terminar y que el Espíritu Santo nos lleve a tener un nuevo convencimiento. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios soberano y bendito. Gracias, Señor, por hacernos entender que las misiones es la obra del Espíritu Santo, pero que tú elegirás a la iglesia local más apropiada, más apta, en donde haya líderes, pastores, sensibles a escuchar, sensibles a estar preparados para obedecer, pero también donde haya hermanos que estén fieles a la palabra y fieles al servicio. No sé si, Señor, tú nos puedas encontrar aptos para esta misión. Quizás, Señor, por eso no hemos estado haciendo la misión que tenemos que cumplir como iglesia, o quizás aún no es el tiempo, pero queremos, Señor, estar preparados, estar dispuestos, estar aptos para que cuando tú soberanamente elijas y determines, puedas decir, aquí la iglesia Jesús Redentor ya está preparada, está apta para escuchar, para obedecer y para enviar, porque hay hombres fieles a la palabra, fieles al servicio, comprobados, probados. Señor, ayúdanos a ser parte de esta obra y a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes nuevamente esta mañana. Nos estamos viendo el próximo sábado y que tengan bendiciones a lo largo de la semana que nos avecina.
Cuídense, hermanos. Hasta la próxima semana.